Bueno, buenos días. Vamos a empezar la última reunión científica del año, la usuaria. Y bueno, hoy tenemos la suerte de terminar el año con un trabajo muy interesante del doctor Carlos Tavia, que se llama Aprendiendo de los supervisores. Voy a pasar a abordar algunos datos, si bien la mayoría lo conoce. Carlos Tavia es doctor en psicología de la Universidad de Barcelona y licenciado en filosofía y psicología en universidades argentinas. Es también miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y docente del Instituto de Formación SAPTIPAR. Es miembro con funciones didácticas de la Federación Europea de Psicoterapia Psicoanalítica. Realiza tareas docentes y de supervisión en varias instituciones de formación psicoanalítica en Barcelona, ciudad donde reside, y otras ciudades españolas, italianas, chilenas, argentinas y mexicanas. Es profesor invitado de la Fundación Santa María de México. Su última publicación, Clínica del Significado, el vértice Bion-Melzer, fue publicado por la editorial de la Asociación Psicoanalítica Argentina en el 2021 y reimpreso en México por la editorial Paradiso y traducido al italiano y al inglés. Bueno, los dejo con el doctor Tavia. Está muteado, me parece, Carlos. No se escucha, ¿eh? Ahora sí, Ahora sí. Vale, buen día a todos. La verdad que es un gusto, aunque sea a través de este medio, estar con ustedes trabajando y con colegas veo que hay colegas de México ahí que están por ahí, que han venido de los que asisten al seminario de Melzer. Sí, buenos días. Buen día. A ver, yo creo que el trabajo este es un trabajo que sirve para dialogar entre los psicoanalistas. No es un trabajo que, digamos, descubra la pólvora, sino que va a descubrir lo que hacemos nosotros en la batalla de la clínica, ¿no? Por lo tanto, más que de todo el material, porque no sé, un poco lo doy por leído y otro poco porque sería medio pesado exponerlo. He elegido algunos puntos y estos puntos serán los que voy a ofrecer como estímulo para un diálogo, ¿no? Entonces, parto de la afirmación de Freud de que enseñar, analizar y gobernar son tareas imposibles. Pero como en el psicoanálisis estamos acostumbrados a trabajar en lo imposible, tratamos siempre de encontrar algún tipo de, digamos, de superación de aquellas dificultades. Una de las tareas que aparecen en todo el tema de la tarea del psicoanálisis es el tema de la continuación del psicoanálisis y la enseñanza del psicoanálisis, ¿no? Y las condiciones para enseñarlos. Ciertamente que el tema de la supervisión como parte de ese trípode es un tema que inquieta en general en todas las instituciones y para esto me voy a enfocar fundamentalmente en aquellos que están trabajando en el tema de la supervisión en las instituciones, cosa que realmente es algo que continuamente se está haciendo, aunque a lo mejor no haya muchas oportunidades de reunir un grupo de colegas para discutir el tema. Eh, para señalar cuáles son los temas, tanto de las instituciones como el tema de la formación, voy a señalar algunos. Por ejemplo, el tema de la política en las instituciones es un tema que, bueno, lo vivimos cotidianamente. Klaus Meltzer en el libro Claustrum le dedica todo un capítulo al claustrum y la política. Está el tema de la jerarquización en la formación del psicoanálisis y lo que puede tener como efecto inhibidor en la formación de los candidatos. Otro tema que está es el tema de la selección misma y la evaluación de los candidatos. El otro tema es el rol que se le asigna a los candidatos en la institución psicoanalítica, el peligro para el analista
que hace la supervisión y para el candidato, el peligro de ser pigmalionizado, o sea, el fenómeno de Pigmalión que trata de transformar al otro a su imagen y semejanza. Y ciertamente la tarea, y el otro tema es, y no poco, es la alteración del carácter que se puede producir en los candidatos, perdón, en los didactas, ¿no? Se llegó a hablar en algún momento de la psicopatología del carácter del didacta, que por querer que tiene una función, esto le restringe en su libertad de pensar como psicoanalista. Y pongo como ejemplo que en México, justamente en el año 78, hubo un precongreso didáctico sobre el tema de la patología del proceso didáctico. El acuerdo global de que la formación se realiza en base al análisis personal, los seminarios teóricos y las clínicas y las supervisiones, no... Entonces vamos, ¿eh? ¿Me hablan? No, 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 no. Sí, no sí. implica que haya acuerdos en su caracterización, ejecución, desarrollo, evaluación, etcétera. El terreno específico de la supervisión está abonado por diferentes temas y disputas que abarcan la diferencia entre análisis de control y análisis de supervisión. Abarca el tema de si el propio analista puede hacer la supervisión, ¿no? Y la necesidad de diferenciar funciones. De que el problema de que el supervisor pueda transformarse en el analista idealizado, ¿no? Como que en la relación analítica muchas veces la figura del supervisor aparece como ese sí que es el buen analista, porque tiene alguna manera de intervenir distinta a la que tiene el analista. Otro tema discutible es dónde se analiza la contratransferencia y la contraidentificación proyectiva. Se plantea que la contratransferencia se analiza en el propio análisis y la contraidentificación proyectiva en la supervisión. Ciertamente que está siempre presente el tema de las interferencias de la supervisión con el análisis. ¿Quién hace uno? ¿Quién hace otro? ¿Quién da una? Por eso digo que está el problema de la relación de complementación, colaboración, rivalidad, fiscalización, interferencia entre el analista y la supervisión. Y ciertamente que ligado a todo esto está el tema eh, de la evaluación de los candidatos y el otro problema es el ejercicio de las funciones didácticas y las restricciones de las instituciones muy jerarquizadas que se deslizan hacia funcionamientos de supuesto básico, es decir, de no pensamiento, y por lo tanto aparece todo el tema del dogmatismo, del fanatismo o de las bandas o, peor aún, el funcionamiento en base a tribus. Me estoy mirando de no extenderme mucho porque preferiría trabajar. Voy a remitirme a una pregunta de cuando Greenberg tenía un grupo de supervisores, o sea, discutían en un grupo de supervisión y uno de los asistentes, que era un analista didacta, le pregunta al grupo, él dice, a mí me gustaría ver a través de este ejemplo de supervisión qué es lo que se enseña, cómo se enseña, cómo se aprende, qué es lo que se aprende, hacia dónde va dirigido el aprendizaje. Ciertamente que todo esto no se podía abarcar en aquella respuesta, ni mucho menos yo en el trabajo que he presentado a la consideración de ustedes. Pero ciertamente que dejando de lado la finalidad, los límites, los peligros, me refiero ahora, porque es a donde voy,
al tema de cuáles son los requisitos para para el ejercicio de la función de supervisión. Y para esto me remito a un concepto de Mario Bunge, creo que es un filósofo de Buenos Aires, que describe lo que es la frónesis. Y la frónesis dice, es la frónesis, digamos, como requisito que ha de tener un supervisor, como condición para poder hacer esta función, dice, la frónesis o sano juicio, aunque no nos permite decidir concluyentemente entre hipótesis, teorías o técnicas rivales, funciona al modo de las musas de la antigüedad. Parecería que nos soplara al oído cuál de las alternativas es la más razonable o la más viable. Claro que no hay musa para los oídos sordos. En cualquiera de sus formas, una intuición muy desarrollada no es una facultad común a toda la especie humana, ni es tampoco una característica innata de unos pocos privilegiados, sino que es producto de la herencia, la observación, el aprendizaje, el pensamiento y la valoración. Hasta acá la cita de Mario Bunge. Bunge da una explicación no psicoanalítica a ese olfato que llamamos nosotros sofrónesis que orienta en la investigación. Nosotros sabemos que son los objetos internos quienes poseen la facultad de musitarnos al oído y orientarnos. Ciertamente que son objetos internos desarrollados en el interjuego con el mundo de los objetos, la herencia y el aprendizaje. Ahora, yo acá me quería referir al tema digamos, el que está supervisando, cuál es el tipo de relación que puede tener con el supervisor. Y el aprendizaje se puede hacer en base a dos modelos. Uno que es el modelo propio basado en la identificación introyectiva, que significa escuchar del supervisor, pensar, seleccionar, metabolizar, digerir y por lo tanto incorporar. Esto da un tipo de trabajo lento, exige trabajo lento, porque para aprender hace falta mucho tiempo, hay que poder digerir, hay que poder estar atento a, digamos, lo que uno va observando. El otro tipo de identificación es el basado en las identificaciones narcisistas, que es, digamos, las identificaciones basadas en la adhesión al modelo y por lo tanto uno pasa rápidamente a comportarse como el modelo. El, el modelo, el ejemplo más clásico, ustedes lo habrán visto en la película de Woody Allen, que se llama Selig, ¿no? Que el personaje que va por la calle se encuentra con un científico y habla como un científico, se encuentra con un judío ortodoxo y le crecen los rulos. Es decir, esta cosa de mímesis. Pero que por otra parte, en todo proceso de aprendizaje hay una primera parte de identificación narcisista, una identificación inmediata, donde uno de alguna manera aprende los clichés del lugar y después viene el proceso de maduración como para uno poderse identificar. Les cuento una anécdota. Yo venía de Argentina con todo un modelo de trabajo y me encuentro con el primer supervisor español, un catalán muy valioso que lo cito en el trabajo, y de pronto aparece que yo le doy la mano al paciente y me dice, ¿por qué le da la mano? Yo me quedo totalmente de esas cosas obvias de la vida que, y no sé, para saludarlo, para ver cómo viene esas salidas un poco. Y él me dice, los estados mentales hay que detectarlos a través de lo que dice y de cómo actúa. Yo a partir de ese momento me escondía la mano detrás, porque era como si no era un transgresor. Hasta que de pronto me pude pensar un poco más y dejé de funcionar en ese primer momento a través de una identificación adhesiva, ¿no? Inmediata que no servía para nada. Por lo tanto, esto es un elemento a tener en cuenta porque cuando uno empieza a supervisar, los candidatos enseguida tienen una tendencia a mimetizarse con la manera de pensar o la manera de hablar, ¿no?
con el modo que habla el analista. Ahora, por eso creo que vuelvo dejo el tema, voy al tema de que el supervisor es un especialista. Esto es un tema también importante. O sea, un especialista es aquel que tiene la capacidad de mostrarle al candidato, al supervisando, los núcleos fundamentales sin apabullarlo. Esto lo voy a, ¿no?, a desarrollar. Pero me interesaba cómo para que haya un proceso de aprendizaje y para que en una institución haya progreso en el pensamiento, hace falta muchos tipos de personas, como muchos tipos de mentalidades, como muchos tipos de, eh, de investigadores. Y entonces, vuelvo a Bunge, que me pareció en ese sentido muy interesante, que dice, yo digo, así como hay diferentes especialistas según el grado de desarrollo de la capacidad analítica o sintética o de la dedicación a la investigación, también existen tipos de creadores que me sugirieron distintos tipos de profesionales y de supervisores. Lo que dice vale la pena que lo escuchemos bien. Dice, en lo que atañe a la creatividad, los pensadores pueden ser clasificados en las siguientes especies. Los críticos destructivos, es decir, personas capaces de encontrar errores en el trabajo ajeno, pero incapaces de reemplazar lo viejo y deteriorado por algo nuevo y mejor. Y de esto conocemos mucho. El otro día le decía a una colega que mira, te mando la tapa nueva que me han mandado, que sacan ahora en México el libro nuevo, ¿no? Con la nueva tapa y todo. Una tapa preciosa. La respuesta, sí, no está mal. Y digo, sí, para decir esto, no, cállate, porque realmente no es una colaboración, no, no es agradecerme o felicitarme, no, no está mal. Esta gente que siempre está oliendo lo que no funciona, ¿no? Serían gente que andan detrás de la parte de la parte de atrás de las personas, no nunca mirando lo que la mente de una persona puede producir. Segundo, los aplicadores, individuos capaces de utilizar las teorías y técnicas existentes para la solución de problemas específicos, sean cognitivos o prácticos. Tercero, los perfeccionadores, críticos constructivos que son capaces de extender o refinar los instrumentos conocidos, aunque siguiendo las mismas líneas generales. Cuarto, los creadores de problemas nuevos, conceptos nuevos, teorías nuevas y métodos nuevos o incluso nuevas maneras de pensar. Y él dice, la ciencia, la técnica y las humanidades reclaman, necesitan a todos. Y el psicoanálisis también. Una institución con estos diferentes tipos de creadores puede desarrollarse y puede confiar en su capacidad de atender responsablemente las demandas de formación. Ahora bien, voy a referirme ahora un poco a los supervisandos, ¿no? ¿Qué es lo que los supervisandos pueden hacer con el material? Primero de todo, lo que es fundamental es que siempre supervisamos materiales viejos. Siempre estamos trabajando con cosas que han pasado. Por lo tanto, lo que va a venir nunca se puede saber. Y esto es lo que tiene que quedar claro, que la supervisión sirve para pensar la experiencia pasada, ¿no? Y Bion cita una frase y dice, Darwin tenía la opinión de que el juicio era perjudicial para la observación, porque uno con el juicio va con un preconcepto, y entonces el preconcepto es la manera de ahogar el nuevo pensamiento que puede surgir. Por eso que yo creo que las supervisiones necesitan tiempo para decantar, como el buen vino. Tiene que pasar tiempo, ¿no? Porque si no, la supervisión es como el mal vino, hace mal a la cabeza y emborracha.
Entonces lo importante es que uno pueda de alguna manera dejar que las cosas... eh, y yo acá relato un poco a raíz del texto, ¿no? Cuando hice la comparación del material supervisado por cuatro analistas, pongo lo que a mí me serviría como una buena supervisión, como un modelo de un buen supervisor, y diría, la primera, la comprensión global del paciente y el significado relativo de los síntomas que me mostró uno de los supervisores. Segundo, me serviría tener la intuición clínica expresada por el otro supervisor. Tercero, me sirvió el análisis del vínculo y la secuencia transferencial mostrada por el tercer supervisor. Y cuarto, la graduación de las interpretaciones enseñado por el cuarto supervisor. O sea, estas serían las cosas que sirven para que una persona tenga una posibilidad de aprender de la experiencia. ¿Mm? Entonces, después me remito, bueno, ciertamente que una de las condiciones que hay para aprender de la experiencia es la tolerancia a la incertidumbre. O sea, si no tenemos, si buscamos certezas, eh, vamos a aplastar a los pacientes, porque si vamos con certeza no vamos a estar escuchando con la frónesis lo que el paciente va diciendo, sino que le vamos a aplastar con un preconcepto, ¿no? Y después hablo de los distintos tipos de espacios, pero esto ya es una cosa que lo podemos hablar. Sí. A mí me parece que cuando es un análisis, una supervisión de un caso, viene bien el seguir individualmente, pero también es muy rico cuando hay grupos de supervisión, porque ahí no está solamente contribuyendo con el supervisor presente, sino los aportes, las preguntas, la rivalidad, el odio, todo eso que aparece en los grupos también sirve para entender el material clínico. Y remito un poco eh, la propuesta que hace Arminda Verasturi, que es un patriota para los argentinos, un patriota del psicoanálisis, y ella habla de etapas que uno puede como supervisor ayudar a los supervisandos, tanto los candidatos, porque de alguna manera siempre necesitamos reciclajes, porque uno ha estudiado mucho, pero de alguna manera la toxicidad de la práctica clínica reclama que el supervisor a veces nos rescate. Ella proponía, esto lo transcribo del libro de Greenberg. Ella decía que en la primera etapa prefiere centrar la enseñanza en el manejo de la transferencia y la contratransferencia. En la segunda etapa, enfatizar los conceptos básicos en el análisis de una sesión tomada en detalle y globalmente, poniendo el acento en el desarrollo de la capacidad de observación y la formulación de las interpretaciones. Y la tercera incluye la sesión en el desarrollo total del caso y la orientación en la elaboración del historial. Vale. Después planteo el tema de qué pasa con supervisar con otro supervisor, ¿no? O sea, cuando uno está con un supervisor en una línea, ¿qué pasa cuando uno supervisa con otro supervisor o con un supervisor de otra línea teórica? No, esto es un tema bastante, depende de cada uno, de cada persona. En general, si la persona participa en la misma línea, en general puede ser que aporte un vértice enriquecedor. Si es de otra línea, a veces es un poco ruido. Yo me acuerdo una vez que acá en Barcelona supervisé con un colega muy amigo y muy querido, pero me hizo tanto ruido el modelo que él manejaba, donde yo tenía una línea de trabajo individual y él me llevaba a trabajar con la familia, que me generó un caos que dije, mira, prefiero más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea que depende también de si sirve o no sirve el participar con otras líneas de pensamiento. Lo que ciertamente no sirve es cuando por evitar el dolor del aprendizaje, el supervisor y el analista entren en una relación colusiva digamos, de no ver las cosas para no turbar al candidato
O lo que sería también iatrogénico es que uno le dé al, digamos, candidatos clichés para que tenga la manera de resolver la situación. En este caso se encontraría el paciente que está como viviendo una experiencia con alguien que ha dicho cosas que no lo conoce, ¿no es cierto? Sería una, como si el técnico, el terapeuta pasara a ser alguien con una función de puente, pero que de alguna manera no sería más un loro, como decían los Barangé y Jorge Montt, que transmiten cosas pero que no estimulan el pensamiento. Por lo tanto, yo creo que con esto he abierto temas para que pudiéramos ahora escuchar a Eleonora y después dialogar con todos ustedes. Lo que sí ciertamente que el peligro mayor es la saturación, ¿no? La saturación del candidato o del supervisando, donde uno le da todo y que lleva justamente a una actitud casi de obediencia. Esto no sirve para desarrollar el pensamiento, ¿no? Em, Ciertamente que hablando de la iatrogenia del proceso didáctico, sería o del candidato, del didacta, es la confusión que puede vivir un supervisor si cree que porque tiene la función de ser supervisor, se convierte en el depositario de la verdad analítica. Miren, no hay cosa peor para la inhibición de un supervisor que creerse que es el depositario de del psicoanálisis. Uno recibe psicoanálisis, lo cuida, pero no es el dueño. Yo a veces, poco maleducadamente seguramente, pero a veces pienso que algunos analistas didactas creen que tienen, bueno, los que son católicos habrán visto alguna vez que en las iglesias católicas está lo que es la custodia. La custodia es un aparato muy bonito, muy brillante, donde en el medio se pone la hostia consagrada, ¿no? Y se hacen ceremonias de bendición, ¿no? Entonces, hay analistas didactas que se cree que son la custodia del psicoanálisis y que van por el mundo como reclamando adoración, prestigio, ¿no? Y los mejores casos, los más que pagan más, estos corresponden, porque como yo soy didacta, esto no es más que un trastorno del carácter. Y yo creo que esto es un tema que tenemos que cuidarnos porque justamente podemos llenarnos de dinero y de supervisandos muy prestigiosos, pero nuestra función analítica puede correr un serio peligro o puede correr un serio deterioro. O sea, no somos la custodia, somos los que custodiamos, pero no somos la custodia, ¿no? Dejo abierto el tema, si algunos lo han podido leer, seguramente podrán traer cosas, pero ahora vamos a escuchar a Eleonora que ella va a traer también lo suyo y entre todos vamos a poder pensar cuál es la experiencia que cada uno tiene de lo que es la función de supervisar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Vamos a pasar ahora entonces al comentario de la licenciada Eleonora Umansky, que es psicóloga, es miembro titular en función didáctica de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis, es docente de grado y posgrado en diversas universidades públicas y privadas y es supervisora en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, del Grupo de Supervisión Latinoamericano de Niños y Adolescentes y de terapeutas de Centro de Primera Infancia y Hogar de Tránsito. Fue jefa del área de niños, adolescentes e interconsulta pediátrica del Hospital Argerich. Fue coordinadora del equipo de niños y adolescentes de la prepaga Medicus. Participó en investigaciones en primera infancia, UBASIP e IPA. Los dejo con Eleonora. Bueno, gracias por la invitación. Voy a leer el texto que es bastante más corto que lo extenso de tu trabajo, ¿sí? Que requeriría una profunda lectura y también
lo que vos propusiste, meternos a discutir estos temas. Quisiera contarles primero que Carlos presentó este trabajo en el coloquio para su ingreso como miembro a SAP, requisito para formar parte de esa institución. Experiencias que muchos ya hemos atravesado y otros lo irán haciendo, tanto en la formación o como miembros para asumir funciones de titularidad y didacta. Agradezco, y no tanto, a la comisión científica tener la oportunidad de hacer el comentario, considerando lo que el escrito abarca en contenido y alcance. No intentaré resolver esta ambivalencia, ya que estoy jugada, y lo estoy haciendo, más bien acercarme lo más posible a los temas planteados y a su complejidad, medio natural de nuestra práctica, y con el propósito de abrir el debate. Carlos recurre a su vasta trayectoria teórica y clínica sostenida en un marco referencial también muy amplio, dando cuenta de una detallada reseña bibliográfica que comparte generosamente e invita a seguir investigando. El tema de la supervisión es abordado desde diversas experiencias dentro y fuera de la formación IPA, dentro y fuera del consultorio, incluyendo lo comunitario, y dentro y fuera de las instituciones en general. Las generaciones, las instituciones, las crisis, la formación psicoanalítica ponen marco al gran tema de la formación psicoanalítica. Y en nuestro terreno particular, esa formación, esa IPA, es una configuración tan vigente a lo largo de cada época y motor de cambio por eso mismo, y por lo tanto no se puede eludir. Carlos es una reciente nueva adquisición de SAP, pero un veterano miembro del psicoanálisis. Y este escrito propone eso que llamamos pensar, reflexionar, debatir, siendo al mismo tiempo una propuesta para trabajar nuestros acuerdos y nuestras diferencias en los diversos planos posibles, teórico, clínico y político. Silvia Blechan escribió en su primer libro, publicado en Argentina, En los orígenes del sujeto psíquico, del mito a la historia, las siguientes palabras preliminares, de las que me permito ir haciendo recortes acompañándome de mis propias reflexiones. Dice así: ser psicoanalista implica ubicarse en la serie de las generaciones. En SAP están representadas varias, desde sus fundadores, quienes a su vez representan a otras, y desde estas podemos navegar la historia del psicoanálisis, sus recorridos institucionales e individuales, experiencias que en un giro de ida y vuelta abonan y se recrean con cada nueva generación. Continúo con Silvia. La neutralidad teórica es tan compleja como la neutralidad analítica. No son tiempos fáciles los que nos toca vivir. Esto fue publicado en 1983. Y el compromiso abarca todos nuestros sentidos. Me he permitido a menudo que la emoción del compromiso atente contra el rigor. Tanto la investigación psicoanalítica como una convicción profunda en la capacidad transformadora del psicoanálisis me han ofrecido la posibilidad de reparar en un mismo movimiento tanto a mis pacientes como a mí mismo. Espero haber ayudado a todos ellos, agrego, a pacientes y supervisandos, a aumentar su capacidad crítica y su independencia de pensamiento, tanto respecto de sí mismos como frente al mundo que los rodea. No creo que esto implique una propuesta educativa en sentido tradicional. Sí creo que la práctica psicoanalítica no es ajena a una ética, la que atañe a las ampliaciones de los márgenes de la libertad de decir y de la libertad de pensar. Fin de la cita. La generación de Freud fue llamada la generación perdida, la que se vio profundamente afectada por la Primera Guerra, entre otros acontecimientos,
también perdida por el paso del tiempo y sin embargo recuperada en sus legados. Solo señalaré cómo han sido llamadas las generaciones hasta la actualidad, porque en esa misma nominación se ven los cambios epocales, diría Gandhi. Generación perdida, generación grandiosa, generación silenciosa, generación baby boomer, generación X, generación Y, generación Z, generación alfa, generación beta. Descritas en general por el ascenso o descenso de la natalidad, por las grandes guerras, revoluciones, persecuciones ideológicas y por los enormes cambios económicos, políticos, tecnológicos y culturales. Y en la misma nominación de las generaciones van desapareciendo las palabras y quedando solo letras. Me pasa lo mismo cuando escucho hablar en siglas, particularmente en nuestra profesión. Cantidad y cualidad es siempre un tema, y el comercio entre ambas inunda el mercado. Crisis de una, ganancia del otro. Siguiendo y avanzando en el texto, Carlos nos propone profundizar sobre el tema de la supervisión, una de las patas del trípode de formación, y no por repetirlo será suficiente el aclarar que la versión SAP tiene la variante de la simultaneidad de los tres ejes. Es una cualidad que otorga solidez, densidad, espesor a quienes puedan aprovecharlo, y especialmente colaborar a que los requisitos, aparte de cumplirse, no solo sean por el carril de la formalidad. Y ha sido la razón cualitativa por la que yo decidí optar por SAP, y claramente por transferencia con sus fundadores. El texto y su guiño provocador pone sobre la mesa lo que la comunidad psicoanalítica en general está haciendo con el tema de la supervisión. Los compromisos que cada uno asume, individual e institucionalmente. Contar y contarnos sobre nuestras experiencias. Los contratos entre partes, los convenios institucionales y nuestros acuerdos con INPA, que también contemplan la independencia para uso de esa razón. Y Carlos dice, prefiero invertir la dirección de la mirada en relación al supervisor supervisando y poner el acento no solo en la formación del analista, sino también en quien asume la responsabilidad de supervisión. Acentúo no solo y sino también porque invertir la mirada no esquiva que es una experiencia de aprendizaje conjunta. Por eso me parece muy interesante retomar para el diálogo lo siguiente que también escribe Carlos, a modo de pregunta, sumando a la que él ya formuló. ¿Qué relación hay entre supervisión y el proceso creador y la originalidad del supervisando? Y en particular, ¿qué es lo que se supervisa? Tantos interrogantes y prevenciones no anulan la satisfacción implícita de colaborar en el proceso de aprendizaje para el desarrollo de la identidad psicoanalítica psicoterapéutica. Otro guiño, identidad psicoanalítica psicoterapéutica, asociación que da por sentada y superada una vieja polémica entre el oro y el cobre. Bueno, ahora estamos en otra época que es entre el dólar y el peso, ¿no? Pero bueno, Carlos, prepárate para el 2026 cuando venga. El texto da versiones múltiples para optar, elegir y aprender, entre las que Carlos desarrolla, y podemos sumar las de cada uno en el debate, experiencias que cada uno hemos tenido de un lado y del otro del escritorio o del diván. El ítem aprender del supervisor es retomado en forma específica. En términos amplios, entiendo que aprender es aprender en relación con pares, en relaciones parentales, en relaciones de aprendizaje, en relaciones asimétricas, en relaciones amorosas y no tanto, entre otras. Carlos nos convoca a pensar la relación supervisor-supervisando, aunque invierta la dirección.
Por eso nos recuerda las piezas que tercian en la construcción de la identidad psicoanalítica, haciendo hincapié en los procesos psíquicos que intervienen y abriendo el abanico de las identificaciones en juego. Y lo trabaja en profundidad conceptual, otra fuerte apuesta del texto. Al volver a leer este apartado, recordé, inspirándome en Laplanche, la idea de trabajo psicoanalítico, como trabajo de procesamiento y no solo como una tarea práctica, sino también como una tarea teórica. Deslizarse en la supervisión por ambas tareas es necesario. Rafael Paz nos lo ha enseñado a través de su creación, la clínica referenciada, hacia el paciente, hacia uno mismo y hacia las teorías que portamos. Recordemos que las teorías sexuales infantiles constituyen las primeras y tempranas hipótesis, sustrato de lo infantil a lo largo de la vida. Y hablando de tareas, fui a Wikipedia a enterarme de frónesis, ya que Carlos dice, el supervisor es un especialista con suficiente frónesis. Yo voy a tomar una definición poco seria, poco profunda, ¿no? Que es la de Wikipedia, que nos informa y de la cual hoy en día casi todos consultamos. Y dice así, en la Ética a Nicómaco de Aristóteles, la frónesis es la virtud del pensamiento moral, sabiduría práctica, con prudencia y sin desmesura, una virtud humana. A diferencia de la Sofía, a la razón, así se llamaba mi madre, la frónesis es la habilidad para pensar cómo y por qué debemos actuar para cambiar las cosas. También cita Sócrates, pero no pude dedicarme a ellos. Pero bueno, ahora hablando en serio, Carlos desarrolla con sabiduría y muy didácticamente este ítem, que es a su vez el nombre del texto. El sentido común es el siguiente ítem. Relata, en diálogo con sus maestros y pares, de qué se trata el más común de los sentidos. Y por sentido común no podré extenderme al respecto, pero sí hacer referencia a la experiencia de trabajar un material clínico bajo la multivisión de cuatro supervisores experimentados. Al respecto, otro recuerdo. En el seminario de clínica referenciada que dictaba Bruno Vinograd, realizábamos este mismo ejercicio clínico con 3 supervisores externos. Y era una muy buena propuesta y un muy lindo recuerdo. Por último, los supervisores enseñando y algunas condiciones para las supervisiones es el último ítem. Y me condujeron a los escritos técnicos de Freud, en particular, consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico. Recuerdo también que forma parte de la clínica referenciada, o formó parte de la clínica referenciada con Rafael Paz, quien a su vez nos propuso invertir la dirección de la lectura, en este caso del historial clínico del hombre de los lobos. Qué costumbre la de nuestros colegas maestros, esto de invertir la dirección. Y por ende es un buen tema para tratar. Por último, entiendo que si bien Carlos nos trae un tema particular de la formación de analistas y de la formación de quienes los acompañamos, no dudo que el soporte del Flipper tiene como eje el análisis personal. Aprender con otros también a conocerse a sí mismos. Gracias, Carlos, por permitirme estas palabras. Bueno, muchas gracias a Carlos y a Eleonora. Y bueno, este es un tema que en los 4 años que estuve como secretario científico nunca fue tema de la reunión científica. Y me parece que, bueno, es un tema esencial, sobre todo porque la mayoría de nosotros tenemos mucha experiencia, tanto como supervisados como supervisando. Y creo que puede dar lugar esta reunión a que reflexionemos y cada uno cuente su experiencia sobre con quién aprendió, por qué aprendió, con quién no, qué es enseñar, qué es aprender.
y que son métodos. En realidad, los estilos de supervisión, cuando pasan los años, uno se da cuenta que quizás, como dijo Eleonora, tiene mucho que ver con la persona del analista, con la ética y con elecciones de vértices sobre líneas teóricas. Con lo cual me gustaría que, bueno, que cada uno pueda ir aportando lo que queda, porque también habló Carlos de reminiscencia, ¿no? Digamos que es un ejercicio interesante, ¿no? Esto de mirar para atrás y con más objetividad recordar esto, por ejemplo, de que si se puede dar la mano, si no se puede dar la mano, si se puede dar un beso, en la actualidad. Muchísimas cosas que en su momento acatamos, inclusive hasta con susto, y que ahora podemos poner en discusión. Bueno, dejo al público con la palabra. ¿Quién tenemos? Se están peleando acá por ser los primeros, ¿sabes? Bueno, si quieren los voy a ayudar contando. Ya vamos a soltar, ya vamos a soltar. Voy a contar experiencias propias. Yo tuve la suerte de empezar mi carrera, digamos, en el mundo de la psicoterapia, en una época donde estaba recién inaugurado prácticamente el Centro de Salud Mental número 1. Y allí se daba la particularidad de que, si bien había muchísimos pacientes, muchos terapeutas también, y muchos psicoanalistas de la época de APA que venían a supervisar. Entonces, era muy común que uno supervisara el mismo paciente con diferentes terapeutas. Eso formaba parte de la formación. Lo cual me permitió abrir los ojos en el sentido de que podía haber distintos vértices, distintas líneas teóricas y también líneas para estudiar. Digamos, cada uno representaba un autor, una manera de ver, una manera de pensar que era estudiar. Pero en particular me acuerdo de Héctor Ramos, que no era un psicoanalista marido de una didacta de APA, pero él no era, él era psicodramatista. Entonces lo que él proponía es, uno no tenía que ver al paciente, todos íbamos con el material, uno tenía que ser el paciente y otra persona del grupo tenía que ser el terapeuta. Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que Carlos habló de Fronesis sobre sentido común, en el sentido de que uno tenía que apelar a las propias musas, ¿no? Porque una cosa es leer y otra cosa es personificar al paciente. A mí me quedó una sensación de muchísimo aprendizaje de este tipo de supervisión. Después, cuando ya entré en la carrera psicoanalítica, también tuve diferentes supervisores que más que nada me llevaron por diferentes autores o líneas, hasta que descubrí a Lieberman. Y Lieberman nuevamente tiene un método de supervisión donde también se cuestiona el objetivo del tratamiento, porque quizás tampoco una cosa que no es un detalle es qué nos proponemos, ¿no? ¿Qué espera el paciente y qué se propone uno? Lieberman me planteó desde el primer momento que íbamos a trabajar sobre el diálogo analítico. Es decir, no es que yo iba a hablar de un paciente, íbamos a hablar de mi relación con el paciente. Y a su vez había que grabar la supervisión, con lo cual también íbamos a hablar de qué pasaba en la relación nuestra durante la supervisión. Esto acá de nuevo me lleva a este concepto de Fronesis que yo no lo conocía, porque supongo que Bunge no es una figura muy querida en el mundo de la analítica, y entonces quizás hay que ir al extranjero para leerlo y valorizarlo. Pero yo creo que sí, que con Lieberman lo que yo aprendí es primero escucharme, ¿no? Porque tener que grabar sesiones, tener que grabarlas, y después inclusive tener la devolución de él, cuando le leía la síntesis de la supervisión, por ejemplo, en la primera, yo había anotado fundamentalmente lo que dijo el paciente y lo que dijo él. Y Lieberman me dijo, ¿y usted dónde está? Yo puse lo importante. Yo todo lo que sé de su paciente es por usted. Entonces ahí me di cuenta que realmente sí, esto de conocer la propia escucha requiere mucho tiempo, y de otro, que puede ser presencial o virtual, en el sentido de que las horas de grabar, las horas de grabar y de grabar la supervisión, me dieron muchos elementos para entender cuándo se me despertaban las musas y cuándo no. Y a su vez Lieberman quizás fue la primera persona, o el primer psicoanalista que me dijo que uno no puede tratar a cualquier paciente, ¿no? Que era muy importante esto de conocer la propia escucha, conocer el propio estilo, para poder encontrar quizás la forma más adecuada para poder llegar al paciente, en el sentido de que él decía,
Uno puede ser responsable de lo que dice, pero no de lo que el otro entiende. Pero si progresivamente uno se va dando cuenta por la respuesta y el otro no entiende, quizás es mucho mejor pensar en otra persona, derivarlo y no seguir insistiendo con algo que por ahí es un obstáculo de uno, que uno no puede modificar. Bueno, les dije bastante, me parece que ahora ya... Sí, no. Vivi, vamos, Vivi. Vamos. Bueno, primero un concepto que no es novedad para todos nosotros, cuando en las citas, tanto la ciencia como psicoanálisis en sí, cada vez que se comienza una línea nueva se busca una palabra, ¿no? Siempre decimos que en psicosomática es una palabra que quedó lejos, pero se tuvo que poner en tanto abrir un espacio. Supervisión es lo que siempre planteamos. La palabra plantea ya un super que ve más allá de... Sí, Todo media luz. se me fue media luz, ¿verdad? Más cálido, más optimista, que es un poco lo que quiero plantear. ¿Qué? Pero si no se ¿A dónde me tengo que hacer? Vení para acá. ¿Qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? ¿A dónde? Venía acá, corre de mantener. Te lo que se... Vas a poder hablar. Hagamos una... En todo caso, parece por Decir esto es Mimonis. soy Mimonis, listo. No se encontró otra palabra para plantear esa función, ¿no? Porque todos creo que lo hemos discutido muchas veces, esto de la supervisión, la visión super de uno sobre el otro, ¿no? Y como el control, exactamente, que también era una palabra complicada en lo que se quiso, o el movimiento psicoanalítico, especialmente rioplatense, en cuanto a esto que Osvaldo trajo de Lieberman, que tiene que ver con dos personas trabajando juntas y ese proceso, ¿no? Tan particular. Carlos, trajiste un montón y completó Eleonora pila de cosas para ver. ¿Qué es lo que aprende alguien que está trabajando con nosotros? ¿Qué aprendemos nosotros? Porque es un mutuo trabajo compartido. Y se va viendo en el proceso tanto del paciente como de la misma persona. Con respecto a esto que traen de distintos supervisores de un material, eh, yo hace años vengo planteando que no es lo más conveniente, ¿no? He trabajado 32 años formando gente en hospital y la gente muy noble escuchaba que buscaba otra opinión para cotejar si lo que había dicho uno de las personas que controlaban el material era lo mismo. Y me parecía terrible en este sentido, no solo porque confundía, sino que se ponía en una posición de controlar a quien estaba mirando el material, lo cual ya de por sí planteaba una cuestión o de carácter o confusa en relación a lo que es un psicoanalista. Dijiste muchas cosas. Es cierto, Bunge acá no es la mejor palabra para los psicoanalistas, se opuso mucho al psicoanálisis, pero los aspectos que trajiste fueron muy interesantes. Y por otro lado, otro tema, que es ser dueño del psicoanálisis. Pero me parece que en este sentido es fundamental el recorrido personal. Por eso, digamos, como dijo Leonora, el trípode o las cuatro patas y la elección de la institución en la cual pertenecemos, ¿no? Que habla de nuestras posibilidades y las no posibilidades. Así que eso del dueño del psicoanálisis es algo que particularmente los que me conocen saben que estoy bastante en contra de esto, ¿no? Creo que es uno de los facilitadores vía de acceso a transmitir, porque la transmisión es fundamental. Y bueno, ¿quién más sigue? Carlos, Tavia, tenés la palabra. Y después sigue Maridel, y después María Pistani. Yo pedí la palabra. Sí, claro. Pero No pidieron, ¿no? Acá me dicen, sí, no importa, entonces vamos a Maridel. Que se desnude.
escucho. Decide de vuelta, más no puedo tiempo. Maribel, tenés la palabra. Se desmutea. Desmuteate. Bueno, buen día a todos. Quería decir dos cosas que no quiero dejar de mencionar. En primer lugar, agradecerle a Carlos este trabajo que mandó justamente para el coloquio de la función didáctica y que nos deja una revisión tan intensa de tantos autores que desde el primer momento pensamos que debíamos tomarlo como un material de estudio para nuestros analistas en formación e incorporarlos a la lectura en distintos espacios de SAP. Realmente es un trabajo muy valioso, pero que además con el comentario de Leonora, haciéndonos rememorar los espacios que compartimos con nuestros colegas supervisores, pero que también seguimos compartiendo. Entonces, yo creo que la responsabilidad del trabajo analítico implica no prescindir de esta mirada que da la supervisión. Yo creo que prácticamente es la única garantía para poder cuidar a nuestros pacientes y para poder cuidarnos. Mantener este intercambio, esta forma de aprendizaje, yo lo tomo de esa manera, pero que nos hace, bueno, identificarnos en algún aspecto, pero también buscar cierta autorización a la manera que cada uno hace su tarea analítica. Entonces yo creo que es una cuestión de aprendizaje muy valioso y que modifica realmente las conductas. Pocas veces, una vez que uno termina sus carreras de grado, tiene la oportunidad de permitirse el continuar aprendiendo. La supervisión es realmente un espacio que nos acompaña y que nos permite poder cumplir con esa ilusión. Antes de terminar esto, yo quiero agradecer especialmente a Osvaldo y a través de él a la Comisión Científica por el año intenso en que desarrollaron la tarea de SAP, que hoy culmina, pero realmente no quería dejar de decirlo para dejar espacio a los demás, que ha sido una tarea muy rica, muy compartida y que hemos aprendido mucho. Lo mismo, Carlos, te quería decir a vos que tu contribución permanente al crecimiento de SAP en estos años que hemos compartido, también nos parece a veces creemos que te exigimos demasiado para aprovecharte y otras creemos que realmente compartimos el placer de tener todos los mismos objetivos. Bueno, dejo a los que han pedido la palabra. Continuamos con María Pistani. Ahora sí, a Carlos que hablar. Lo dejamos a Carlos entonces. Bueno, en ese sentido, eh, bueno, son muy gratas las palabras de Maribel, pero no me están aprovechando. Yo los estoy aprovechando. Ya soy yo el que me enriquezco, porque el diálogo que voy teniendo con ustedes a mí me desarrolla, ¿no? Y en ese sentido, pensaba cuando escuchaba el aporte de Leonora y los otros colegas, me venía el pensamiento y lo que decía Vivi, venía el pensamiento de Bion, cuando Bion diferencia el equipo de trabajo y el grupo de supuesto básico. El equipo de trabajo, que es donde se desarrolla el pensamiento, reclama la presencia de dos o de un grupo. Por lo tanto, yo creo que la formación, la supervisión es ese equipo de trabajo que uno hace con el supervisor para poder seguir aprendiendo siempre. Y en este sentido, yo he dejado supervisor hace un año, porque se me enfermó el supervisor, Alberto Hahn, pero Meltzer supervisó sus casos hasta el último momento. Él supervisaba todos los casos. Y no sé con quién lo supervisaba, pero no importaba, lo importante era que él hablaba con alguien y alguien le ayudaba a pensar. ¿Y qué es lo que nos ayuda a pensar la supervisión? Que nos rescata de los funcionamientos de su puesto básico.
¿no? O sea, el equipo de trabajo y el supuesto básico que lleva a que uno de pronto se ponga en una actitud gandula, blanda, perezosa, o que va al supervisor para defenderse de los otros que piensan distinto. El supervisor es el que te puede rescatar, ¿no? De estos funcionamientos que son amentales y que son iatrogénicos y asesinos del pensamiento. Por lo tanto, cuando yo no pueda ya diré que no, pero mientras tanto, bienvenido y les agradezco que me aprovechen. O sea, esto que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo porque me dieron la oportunidad para trabajar. O sea, que adelante, no hay culpa. Agradecerles a los dos, a vos, Carlos, y a vos, Eleonora, los trabajos, porque es nos hacen repensar funciones, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la SAP? ¿Cómo transmitimos el psicoanálisis? ¿Cómo hacemos responsablemente para que siga vital, aunque escuchemos del psicoanálisis no sirve, ¿no? Pero es como, bueno, una invitación a repensar el sentido de lo que hacemos. Y yendo a la función de supervisión, ¿qué se supervisa, no? Porque lo que me parece que en mi experiencia fui aprendiendo que no es el paciente, no es uno, sino una relación, y así como el análisis personal nos hace partícipes del propio crecimiento y desarrollo de esos brotes verdes que, bueno, empiezan a aparecer y empiezan como a poblar la personalidad de uno, la función de la supervisión es lo mismo, participar en esa forma de pensarnos psicoanalistas en el trabajo con cada paciente. Uno no es el mismo con cada paciente, aunque sí lo es, ¿no? Pero despierta en uno distintos rincones de la personalidad. Y eso tiene un sentido de mucho valor. Me gustó mucho, Carlos, cuando mencionaste que en una institución hay personas diferentes. Y sí, hay distintos didactas, y bueno, eso es lo rico. Y bueno, y a veces también corre con riesgo, porque, qué sé yo, uno puede tener afinidad con uno, con otro no. ¿Cómo se elige un supervisor? Esa era otra pregunta que me surge, ¿no? Eh, y bueno, y una forma de revisar qué es lo que estamos haciendo como supervisores, como modelos a seguir, ¿no? De quién copiamos, de quién intentamos introyectar y de quién no, porque es una manera también de ir construyendo la propia forma de pensar y de pensarnos como psicoanalistas. Bueno, por ahora, hasta acá. Bueno. Hola, bueno, gracias a Carlos y Eleonora. Lo que me parecía muy interesante del trabajo de Carlos y de Eleonora también es que llevaron adelante una tarea que es casi imposible, que es la de repertorizar o inventariar las cuestiones que tienen que ver con, en este caso, la unidad supervisor supervisando paciente, pero esto incluye también todas las cuestiones del psicoanálisis. Es una tarea muy difícil inventariar o intentar inventariar las cuestiones. Entonces yo creo que hay planteadas muchísimas cuestiones muy ricas. Una de las que me interesó mucho es la cuestión entre las teorías y la intuición, y la necesaria concatenación y dinámica entre ellas, y en la función supervisor supervisando. Pensando en las teorías, recordé el inicio de un trabajo de Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión, en donde en el inicio él habla de que más allá de lo experiencial hay algo que es previo, que son los conceptos básicos, y que los materiales son sometidos a los conceptos básicos que tiene el analista. Esto me pareció muy interesante, porque hay teorías que funcionan en uno y me parece que hay que explicitarlas.
y que tienen que estar en un interjuego con lo que Bion llama intuición y Carlos toma, y que es muy tomado por Rafael Paz con la noción de epogé, que es una noción que él toma dice Rafael, viene de la Grecia clásica, retomada por Husserl, que es la suspensión del juicio, o sea, la suspensión de las teorías para que no opaquen la pantalla perceptual actual, o sea, la experiencia desnuda de la actualidad. Entonces, este pivot entre teorías, conceptos y epogé o intuición, me parece que es algo que el supervisor tiene, a lo que el supervisor tiene que estar muy atento, nosotros como terapeutas, ¿no? Y Carlos toma esto cuando dice, cuando invierte lo de ver para creer, y que es creer para ver, ¿no? A partir de esto surge la cuestión. Otro tema que toma Carlos que me parece muy interesante es el interjuego entre análisis y síntesis. La alternancia entre estas dos situaciones. Y Leonora habla tomando a Silvia Lechmar, de la noción de no neutralidad, ¿no? Dice Silvia Lechmar, como para pensar la noción de la ética, posiciones del analista, bueno, esto por ahora. Lucas. Bueno, Lucas Maruri, creo que no se nos ve bien desde allí. Muchas gracias también a ambos por el trabajo. Falta poco. Esa cámara no tiene foco. Quería tomar algunas partes que, bueno, no fueron incluidas ahora, pero sí están en el trabajo escrito circulado. En lo que yo tengo como página 9, Carlos dice, en el último párrafo: en otro momento, los diferentes supervisores miraron la relación terapéutica y el uso que el paciente hace del objeto tratamiento y de las interpretaciones, y las respuestas dadas a las interpretaciones. Echegoyen señalaba que Arnaldo descalificaba la interpretación y destacaba el valor fáctico que le asignaba a las interpretaciones, mientras que Hahn destacaba el efecto balsámico que tenía la relación con el terapeuta, porque al hablarle se ponía una distancia a sus problemas y así se evitaba que él se sintiera atacado por los problemas, con lo cual no se desbordaba necesitando hablar con otros, pudiendo retenerlos en su interior. Para Joyce McDougall, cuando el analista hablaba, Arnaldo dejaba de rascarse, porque cuando el terapeuta hablaba, estaba la pareja parental, esto es transferencia materna y paterna, conteniéndolo. Bueno, me pareció muy interesante para pensar, por ejemplo, que quizá, bueno, es obvio y está de alguna manera dado por hecho, pensar en cómo le hablaba el terapeuta, qué le decía, porque evidentemente, aunque sus palabras pudieran funcionar de un modo bastante concreto en algunos momentos para el paciente, que pudiera dejar de rascarse, me parece que era una experiencia calmante. Lo del efecto balsámico, uno cree intuirlo ahí, o por lo menos lo comparte. Y que ya pueda dejar de descargar desesperadamente, tiene mucho valor. Como primera situación de armonía, sea eso por el valor metafórico de las palabras, por el tono de las palabras, ya lo sabremos después. Pero me parece interesantísimo como ejercicio esa comparación de perspectivas de los diferentes supervisores. Y nos pone a imaginar realmente, mientras lo leemos, al paciente y a los climas que allí se estarían produciendo. Bueno, muchas gracias. Algo más de lo que
retomando de tu trabajo, Carlos, cuando planteas la importancia de trabajo compartido en un grupo, ¿no? Este año, dentro del instituto, abrimos un espacio de 4 encuentros. Carlos fue el supervisor. Hubo 11 analistas en formación que se anotaron. No todos concurrieron todas las veces, pero fue un trabajo interesante. Les gustó muchísimo porque no solo se trabajaba un paciente, sino las resonancias grupales. Lo mismo este año dentro del instituto se abrió el espacio de taller, lo cual se trabajó de la misma manera, o sea que eh, una vuelta más a esta clínica referenciada, pero con experiencias sobre situaciones difíciles. El año que viene la idea es hacer sobre el diagnóstico y también trabajar distintas líneas sobre algún material, pero con el cuidado de que no pase esto que decía Carlos, que confunda al analista. En este sentido, para mí es muy crucial este tema. Puede sumar, pero a veces no. Pero a nivel de formación, el poder ver las distintas líneas teóricas y cómo hasta incluso de la psiquiatría tienen distintos modelos, poder pensar un paciente en su diagnóstico como recorrido después al tratamiento. Para mí el espacio de supervisión grupal es importantísimo. Primero porque cuando se hace en continuo, como se hace en varias instituciones, el paciente es casi de todos. O sea, van palpitando todo lo que va pasando, lo recuerdan, registran cuando alguien conduce ese espacio y no recuerda exactamente de qué paciente se habla. Alguien dice, es tal paciente, ¿te acordás qué? Y va registrando un lado de la historia y uno va recordando y van sumando cuestiones y preguntas que suman muchísimo al trabajo. Yo creo que es un espacio muy rico que tendríamos que incluirlo en la formación, ¿no? Como algo más planteado, ¿no? Bueno, siguiendo este planteo de Vivi, yo creo que podemos pensar que esta reunión es un espacio de supervisores que están hablando de la supervisión y supervisando entre sí. Y vos propusiste el juego, Carlos, así que tenés que también mostrarte, como que hemos dado muchos aportes. Y además, bueno, también tomando lo de Vivi y la confusión. Cuando uno se ha encontrado como persona que estaba formándose, candidatos, se llamaba en mi época, con dos supervisores fanáticos, no queda otra que la confusión como salida, ¿no? Como que el estado de la confusión es necesario para poder uno aclarar y tomar una posición. Pero me parece que tanto vos, Carlos, como Leonora tienen que participar en este intercambio. ¿Quién quiere empezar? ¿Carlos o Leonora? Empiezo yo, así la dejo a Leonora que más tiempo. A ver, a mí se me ocurrieron varias cosas al hilo de lo que van diciendo. Primero, anoté, no tiene orden de importancia, es solamente para Maridel se va. El tema de que enriquecer casos distintos enriquece muchísimo. Yo personalmente, o sea, nuestro trabajo es un trabajo limitado. Podemos tener 15 pacientes, 20 pacientes, más no conviene. Pero cuando uno supervisa, y sobre todo si supervisa pacientes de países distintos, es enriquecedor, porque uno va viendo realidades. O sea, yo me encuentro con casos, por ejemplo, de gente de Buenos Aires que no los tengo en mi consulta y veo una realidad, una manera de ver, ¿no? Y cuando superviso a alguien de México o de Chile, me encuentro con realidades distintas. En unas hay cosas semejantes, en otras hay cosas muy distintas. O, por ejemplo, yo no trabajo ahora en instituciones, pero cuando uno trabaja en una institución que ve llegar problemáticas gravísimas que no llegan de ninguna manera a la consulta. O sea que la posibilidad de supervisar es un enriquecimiento enorme para el que puede cumplir esa función. En este sentido lo recomiendo.
Una de las preguntas que surgió es a quién no supervisar. Es lo mismo que es a quién uno no tomaría en análisis. Yo creo que cuando estuvimos en Lisboa, en el Congreso de la IPA, eh, a los coordinadores de grupo nos reunieron el día antes para hablarnos de cómo modular las reuniones grupales, porque había toda una problemática de enfrentamiento ideológico entre los analistas, ¿no? Los que estaban pro Israel y los que estaban en contra de Israel, los que estaban pro Gaza, o los que estaban a favor de la transexualidad. O sea, era un tema tan polémico que nos hicieron reuniones específicas. Yo estuve en un grupo que dirigió Claudio Iseric, ¿no? Y claro, esto lo traigo ahora a cuento de que a veces hay supervisores o pacientes que uno no puede supervisar, porque hay un nivel ideológico tan alto, tan rígido, que más vale que busquen una persona que esté más afín, porque si no uno va a tener que estar como defendiendo. El otro día me pasó una paciente que de pronto apareció con todo un planteo ideológico y dije, hostia, ¿y ahora qué hago? Porque realmente está como en una cosa tan fanática que no sé cómo voy a poder manejarme con la libertad para poder pensar y analizar solamente el mundo interno cuando hay una situación difícil. En ese sentido, como por suerte hay muchos supervisores en el mundo, uno puede decir, pues mire, está fulanito que se va a entender muy bien con él, vaya con él y supervise con él. Tercero, lo que trajo antes Eleonora, que yo no lo retomé, es el tema de las generaciones. Yo creo que este tema que ella planteó es muy importante, porque justamente el tema es que nosotros estamos formando generaciones, estamos formando gente que va a tener que llevar el día de mañana. Yo ya estoy en la etapa final de mi vida, he formado a muchas generaciones y todos los que somos formadores acá en Barcelona, en distintas escuelas de formación de psicoterapia o en otros países, estamos todos con la preocupación, cómo vienen, tienen capacidad analítica, tienen gusto por el estudio, se preocupan. Siempre decimos, nos parecemos viejos ya, gaga, ¿no? Pensar que nosotros comprábamos todos los libros, ahora tenés que darle la fotocopia del capítulo justito para que lo puedan leer y le das la fotocopia y de pronto no te lo leen, ¿no? O sea, parecemos viejos que pensamos nosotros que tuvimos tanto esfuerzo y tanta dedicación. Pero somos responsables de las generaciones futuras. Ahora bien, si somos responsables de las generaciones futuras, tenemos que pensar en el tema de la generosidad frente al tema del parasitismo, porque las generaciones futuras vienen para que nosotros hagamos funciones parentales, pero a veces hay el peligro de que uno explote a las generaciones futuras, ¿no? Mercer decía, uno no puede mandarle a los pacientes, él decía, a los pacientes jóvenes, cuando los didactas le mandan los casos difíciles y que cobran menos, es una explotación que se hace de las generaciones futuras. Este es un tema que también, ciertamente que nosotros en SAP tenemos todo claro, pero bueno, lo digo porque hago la contraposición, generosidad con explotación, ¿no? De que de pronto uno puede tener deslices de ese tipo. Bueno, sigo mandando preguntas y inquietudes y ahora sigan ustedes a ver de cómo me enriquezco. Eh, Voy a partir de algunas experiencias. Ya. Una primera cuestión. Aparte de la clínica, una de las tareas que más me gusta es la de supervisión. Lo he hecho a lo largo y demasiado tempranamente, en mi gusto, por la responsabilidad que asumí a lo largo del tiempo en forma institucional y sobre todo en el hospital, de lo cual aprendí muchísimo, por la variación, digamos, de la población, entre otras cosas.
Lo primero que me aparece, digamos, es algo que vos trajiste como ejemplo, Carlos, digamos, cómo uno se identifica con el supervisor. ¿Sí? Me parece que es un tema muy importante porque tiene otro tema al lado, que es cómo uno se identifica con el analista. Es lo mismo. ¿Sí? Van de la mano. ¿Sí? Y voy a sumar el tercer pata, que es con la teoría. Digamos. Al principio nos abroquelamos, nos aferramos fuertemente a estos tres elementos, vamos a decir, análisis, supervisión, teoría en el sentido de los seminarios y lectura, porque lo necesitamos, ¿sí? Para formarnos. Pero también, lo dije al pasar ahí, tenemos nuestras propias teorías de vida, ¿sí? Me gusta mucho compartir la tarea de supervisión, y digo compartir, porque es un acto co-creativo con los analistas, supervisando, que vienen a pedirnos que los acompañemos, ¿sí? A pensar. Y esa es una tarea preciosa. Las jóvenes generaciones traen un aire, diríamos, que nos sacude el polvo del cual también nos hemos formado. Pero a su vez son, vamos a decir, sostenes de nuestra propia práctica en la supervisión. ¿Sí? A mí me parece que la experiencia, lo traje el tema de Bruno, porque la experiencia grupal, no solo un material con 3 o 4 supervisores, ¿sí? Sino que la supervisión grupal es muy importante, eso ya lo trajeron acá, porque somos todos colegas, y aunque haya alguien que dé una palabra, entre comillas, autorizada, ¿sí? Todos los que participan están participando con sus propias corrientes y sus teorías, algunas intuitivas, que por suerte no hay que apagarlas, sino que hay que hacerlas sustanciosas, hay que hacerlas con riqueza. Lo que me pasa en principio en la supervisión es que siempre pregunto, ¿por qué supervisan a este paciente? ¿Qué es lo que traen? ¿Sí? Más allá de todo el material clínico, ¿no? Porque creo que eso habla de la esencia de la supervisión, que es transferencial, que es traer el tema de la transferencia. Y que los que hemos estudiado distintas variaciones, rígidas, abiertas, etcétera, sabemos que es, diríamos, el núcleo de nuestro trabajo, trabajar la transferencia. Y cómo eso se traduce en intervenciones, señalamientos, digamos, todo este abanico que enriqueció la clínica, que va desde la pregunta, desde ir construyendo una interpretación. Ese es el modo en que yo trabajo prácticamente, pero trabajo también con los supervisando. ¿Cómo se construye eso? ¿Es de una sola vez? ¿Es de a poco? ¿Es haciendo pequeñas intervenciones hasta que el insight, no solo del paciente, sino de uno mismo, ¿sí? Abre el juego de la transferencia? Yo creo que es un tema central en el trabajo con de las supervisiones. En cuanto a las identificaciones, recuerdo esto de la mano que trajo Carlos, ¿sí? Yo empecé mi práctica prácticamente en el hospital, ¿sí? Y en la parte de niños y también en la parte de adultos. Y me acuerdo el tema de dar la mano, ¿sí? Al paciente. Hoy eso no está, ¿sí? Pero también no estaba en mí el saludo de dar la mano, ¿sí? Sin embargo, esos modismos, ¿sí? Se fueron moldeando en cada uno de nosotros, como el tuteo, por ejemplo. Hoy en día, digamos, es de uso común. Bueno, y de esas, un montón de cuestiones, digamos, que están en juego. Aprendí, por último, mucho de los niños, a no ser rígida, para decirlo de una manera, porque es imposible. Y una anécdota con la cual me sigo riendo yo misma es una época donde el lacanismo trajo, diríamos, el tema del rebote de la palabra.
¿sí? Es decir, repetir al paciente en eco lo que decía. Yo dije, bueno, voy a probar. Se imagina, con un niño que muy hábilmente me devolvió, y ahora sí, invertir la mirada, ¿sí? Me dijo, ¿por qué siempre repetís lo que yo pensaba? Ahora es que no era siempre, pero fue un ejercicio que yo intenté hacer. Esa también es, digamos, el guiño que nos trae Carlos en relación a invertir la mirada. ¿Sí? Lo que uno hace, pero lo hace con el otro. Yo insisto en esto de que es co-creativo. Bueno, más anécdotas podemos abordar otro. Ahora Mirta se pone esta palabra y después va a dar visita. No tenés imagen, Mirta, si podés. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, es una discusión muy interesante porque acá estamos los grandes, digamos, no hay ningún candidato, ninguno. Tampoco vienen, hay alguna por suerte, Tienes que invertir la pero mirada. bueno, pero es una discusión distinta si estuviesen aquí los candidatos y pudiesen hablar y decir qué les pasa con las supervisiones. Y mucho de lo que hemos dicho ocurre en nuestra institución, en los ateneos clínicos. No es que supervisamos, pero sí estamos intercambiando visiones, supervisiones. Es una suma permanente de aproximaciones, approach, digo, al material, en donde cada uno va sumando una visión. Y eso es un estilo, ese es el estilo de cada supervisor, pero es el estilo de cada paciente también. Por supuesto que voy a sumar algo, porque todo lo que se ha dicho eh, lo comparto y me sumo a todo lo que se ha dicho, ¿no? Eh, pero respetar el estilo de cada analista, para mí creo que tenemos que pensarlo como crucial. Y eso, primero que nos pone en una situación mucho más benevolente y nos saca de varios de los puntos que Carlos dijo de cómo puede ser un supervisor, tener un solo punto de vista, mm, eh, mm, hacerlo práctico para el supervisado, que sea ese el punto de vista y punto. Me parece que no, que es otra cosa lo que estamos haciendo nosotros. Y eso también tiene que ver con cada uno de nosotros como supervisores, el estilo estoy hablando, y el estilo de los pacientes también. Eso hay que respetarlo muchísimo y saber que cada uno de nosotros es distinto en la situación analítica. Por eso Willy decía que es una artesanía y que cada uno la labora, la labra, la maneja según su estilo, pero también con mucha lectura y con mucho análisis, y análisis profundo, ¿no? Profundo. Bueno, por ahora eso. Gracias, Mirta. Visita. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, les quiero agradecer a Carlos, a Leonora y a todos, porque todas las intervenciones son súper interesantes y enriquecedoras. A mí me pasó lo mismo que a Osvaldo en este juego de role-playing, de personificar a los pacientes que teníamos con dificultades, que era una manera de supervisarlo.
y poner en juego cosas que ni siquiera sabíamos, porque si las decíamos, contábamos acerca de cómo era el paciente, no era lo mismo que jugar la dificultad en grupo del paciente. Yo era el paciente X que tenía la dificultad y eso es súper enriquecedor. Y esto digo, ponerse en juego todo el tiempo. Y que me sumo a todo lo que dijo Mirta, 100%, que cada candidato, cada supervisor es totalmente singular en ese punto. Y hoy no están los candidatos, pero cada uno tiene el candidato adentro que llevó y que hoy también está presente, no nos desaparecieron aquellos candidatos que fuimos. Y que mis análisis y mis supervisiones siempre estuvieron, ¿cómo se eligen los supervisores? Dijo María, creo que Pistani, digamos, no sé, hay algo que te dice acá sí, acá no, y siempre fueron mis analistas y mis supervisores con un margen de libertad muy grande. Y yo cuando entré a SAP, la primera presentación que hice, yo presenté un material clínico en que el paciente me trataba de vos y yo lo trataba de usted. Yo lo presenté, nada, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna como... Y dijeron, eso no puede ser. Eso trae inconvenientes, ¿no? Después se fue debatiendo cómo es en SAP, cómo son las cosas, que se va conversando y una idea trae la otra, y eso se tomó no como algo, lo que dijo y punto, y hay que obedecer, sino cómo se fue debatiendo eso y qué lugar ocupó esa manera distinta del tuteo y el no tuteo. Y cuánto es el prejuicio del supervisor que puede generar que inhiba al candidato a todo el potencial que tiene, porque eso no se puede. Entonces, como eso no se puede, sonamos. Y entonces yo quiero contar una pequeña experiencia de que yo me analicé durante 10 años en grupo. Y yo era, aparte del analista, que era el que coordinaba el grupo, obviamente, la única analista. Y los demás, no, distintas profesiones, actividades, qué sé yo. Y el analista tenía su concepción de que todos tenemos la capacidad de interpretar, sin teorías, pero cada uno tiene sus teorías acerca de la vida, ¿no? Y entonces tenían una soltura, mis compañeros, para expresarse, que no tenía ni el analista, ni tal vez yo que recién empezaba, porque era como mis comienzos. Y fue muy interesante que el analista decía, no lo puedo creer, esto que me dicen, nunca lo vi, nunca me lo dijo ni ningún analista ni ningún supervisor. Gracias, les agradezco. Entonces me parece que rescatar el potencial que tenga el candidato, poder escuchar como supervisor al candidato, a ver qué ideas trae, qué piensa, cómo ve el paciente todo, y no decirle cómo lo tiene que hacer, y poder tolerar esa diferencia, me parece que es súper enriquecedor para el paciente que venga a consultarnos. Bueno, esto es lo que quería comentar. Bueno, muchas gracias, Luisita. Enrique, tenés la palabra ahora. Enrique Desmuchel. Sí, gracias. Buenos días a todos. Con esto que estamos platicando, comentando, a mí se me vino a la memoria dos ideas. Acá en México hay un analista, se llama Enrique Ginsberg, que él comenta que nosotros no escogemos nuestro marco teórico exclusivamente desde lo consciente, sino que influye mucho nuestra estructura de personalidad para escoger un marco teórico. Y por lo tanto, también esta estructura determina mucho por qué escogemos a unos pacientes y a otros no. Y la otra idea que se me venía, acá en México también el doctor Marco Antonio Dupont es uno de los primeros psicoanalistas del país,
que formó varias instituciones. Y él nos comentaba en una supervisión que él se dio a la tarea de revisar expedientes que tenían como 20 años de antigüedad. En un momento determinado se da esta oportunidad y empieza a revisar expedientes. Y cuando revisa expedientes, se da cuenta, 20 años después, de que los pacientes que se habían ido, los pacientes que se habían ido del tratamiento, eran los pacientes que le caían mal. O como decimos en México, los pacientes que le caían gordo, que eran desagradables. ¿Sí? Entonces, ¿qué tanto estamos conscientes de estos elementos y los tomamos en cuenta? ¿O qué tanto los pasamos desapercibidos e influyen en la intervención que tenemos con nuestros pacientes? Sí, gracias. Sería el comentario. Bueno, muchas gracias. Vení para acá, ¿no? Y presentarte, porque bueno, me presentás a nosotros. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Karim Erwin, soy de Mendoza y estoy, bueno, ahora acá en Buenos Aires y en SAP. Bueno, un par de cosas. La primera era que me sorprende cómo en el ejercicio del psicoanálisis se vuelven a repetir, ¿no? Y a trabajar las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, el narcisismo que puede haber en un supervisor. Bueno, en querer monopolizar al otro, llevarlo para querer inculcar algo. Eso es algo que me sorprende como práctica, cómo eso se va renovando una y otra vez. Me acordaba de algo que leí los otros días, que decía, bueno, también la excesiva confianza, ¿no? En la pedagogía, hay algo ingenuo en eso. Si tenerse tan confiado de algo que se está diciendo, hay una cuota de ingenuidad. Y como experiencia, a mí siempre me gustó mucho supervisar, superviso prácticamente desde que me recibí. Siempre una pregunta que me hice, que es, ¿qué diferencia hay entre tener a un supervisor como maestro y tener un gurú? ¿No? Porque he tenido experiencias donde he sentido, dije, no, es que estuve con un gurú, ¿no? Como una cosa cuando va más allá. Ahora se llaman inteligencia artificial. Me preguntaba cuando a veces un supervisor quiere ir más allá, ¿no? Incluso, bueno, de las cosas que van con el paciente. Entonces, pensaba esa diferencia, ¿no? ¿Qué es un maestro y qué es un gurú? Y yo creo que pasa a veces, ¿no? Que se arman espacios donde hay gurúes. Bueno, eso es. Bueno, gracias, Karim. Eleonora, vos querías comentar algo, me parece a mí. ¿No? ¿Y vos, Carlos, querés intervenir en el Sí, diálogo? me quedé pensando lo que decía Enrique, ¿no? Cuando dice que el analista revisa los expedientes, los archivos y ve que los pacientes que abandonaron es cuestión de, digamos, de la contratransferencia o, no sé, o de la neurosis del analista. Claro, uno dice, "Uf, qué responsabilidad, ¿no? Como que uno tendría que tener más valentía en analizarse a uno mismo para ver si va a tomar o no va a tomar a alguien, porque mucha de esta gente que abandonaron, no sabemos si volvieron a buscar otro analista o se quedaron con una experiencia frustrada y que al final se les interrumpió la posibilidad de acceder a una ayuda psicoanalítica, ¿no? O sea, es mucha gente la que este hombre vio y que de alguna manera nos dice, bueno, y es cierto, ¿cuántos de los pacientes que vemos continúan? Es cierto que no todo es porque nosotros los rechazamos. Hay gente que viene a hacer una descarga momentánea y después de 2, 3 veces se marcha. Y eso no,
pero esos análisis que de pronto esto sería otro tema para un simposio, no para hablar, ¿no? ¿Qué pasa con las interrupciones? ¿No? ¿Por qué se interrumpen las terapias, ¿no? Es un tema que me parece vale la pena pensarlo. Y lo del gurú, bueno, el gurú tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Del analista. Si se siente que es la custodia, ¿no? A mí esa imagen de las custodias me resulta muy gracioso, ¿no? Alguien que pueda creerse que cuando habla hay que escucharle, me parece que es una barbaridad. Eso no tiene que ver con ni con la ciencia ni con el deseo de conocer, casi con el deseo de apabullar al otro, ¿no? Que alguien le reverencie, ¿no? Yo voy a hacer un comentario en relación a Karim porque también él representa otra generación y me parece como dato importante, aunque sea quizás el único que está presente y además que habla, porque él habla de ingenuidad. Y yo me acordé de esa canción de Serrat que habla de la segunda inocencia, que da el no creer en nada. Porque acá somos un grupo homogéneo en cuanto a formación, ideales. Cuando Eleonora habla, por ejemplo, de que la mayoría nos formamos en hospitales, eso implica, por ejemplo, que lo grupal fuera base, es decir, y que el concepto de material, inclusive, es una cosa muy discutible cuando uno va a una institución. Evidentemente no van a traer el material de una sesión, sino que se encuentra con un material que viene de distintas voces y que no tiene nada que ver con las expectativas que uno tiene, pero que uno decidió que era bueno para uno y formó parte de la formación. Ahora, creo que Karim nos hace pensar que sí, que por ahí tendríamos que escuchar también mucho más a qué pasa con esta nueva generación, que bueno, como dice Carlos, por ahí los libros no le interesan, a nosotros nos apasionaban y los seguimos teniendo, y que puede inclusive sí tomar a alguien que nosotros consideramos un maestro como gurú, como que creo que ahí hace falta, sí, más intercambio con ellos en relación a eso que estamos discutiendo, ¿no? Que es enseñar, que es aprender, y bueno, teniendo muy en cuenta qué es lo que entiende el otro, lo que uno le está transmitiendo. Así que si queréis hablar más, Karim, estás representando a toda una generación. La problemita estaría que lo quería eso. Florencia. Estaba Florencia todo el tiempo. ¿Florencia quiere hablar? Estaba, pero se fue, me parece. Bueno, Recién se fue. No, pero no sé. Estaba Florencia. Sí, no levantó la mano. No, estábamos diciendo que era un candidato. ¿Cómo? No, dale. Dale, después habla. No, un pequeño detalle. Ya que estamos en SAT, somos una institución que, digamos, donde la formación es una formación, yo diría, la más distinta respecto a otras formaciones en general, ¿sí? ¿Y cuál es la característica principal de las instituciones CIPA? ¿Sí? Y creo que la supervisión, digamos, juega un rol, como siempre lo decimos, y que nosotros hemos tenido la posibilidad de modificar en SAP las dos supervisiones. Yo creo que todos saben de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, no a veces, la mayoría de las veces tenemos analistas que supervisan práctica formativa, ¿no? Que en su momento eran las dos supervisiones de alta frecuencia, era un problema, ¿sí? Y ese problema lo pudimos abrir, vamos a decir, manteniendo una supervisión de alta frecuencia y otra donde el analista supervise su práctica general, que hace a su identidad, y no solo a el tema del paciente de alta frecuencia. Pero sí es un tema la alta frecuencia. Nosotros tenemos los que llevamos a cabo y acompañamos a esos analistas, cómo se construye o cómo se lleva a tener los pacientes de alta frecuencia en esta época. Yo creo que es un tema que todavía está siendo problemático, que sí forma parte, diríamos,
no sé si decirlo de un aprendizaje, por ejemplo, cómo se llega a eso. Y a ver, no sé si soy clara, porque, digamos, los esfuerzos que se tienen que hacer en esta época para tener pacientes de alta frecuencia, que es una de las condiciones que tiene esta formación y que no tienen otras, ¿sí? Me refiero a la formación IPA, es un desafío para todas las generaciones, ¿sí? Y creo que parte del trabajo de supervisión es acompañar a, vamos a decir, a pensar qué significa la alta frecuencia y para qué sirve. Y no que sea simplemente una condición de, digamos, de pertenencia, ¿sí? Y me parece que ese es un tema bastante central y bastante nuestro de las instituciones IPA, porque muchos hacen cambio con transgresiones no explícitas y otros las pudimos poner, como hicimos en SAP, sobre la mesa para trabajar, ¿no? Que eso es lo que hacemos siempre en general, con uno mismo y con los otros. Yo me quedé pensando en lo que dijo Khalil del gurú y pensaba mientras escuchaba por el trabajo me encantó, tanto de Carlos como de Leonora, muchas cosas para pensar, pero mientras los escuchaba a todos, pensaba en mi experiencia como supervisanda, desde que empecé hasta ahora, ¿no? Que hacemos grupo, hacemos un hermoso grupo con con Maridel, Leonora, bueno, María, con Rafael Paz. Y la diferencia entre mis primeras supervisiones y esta, ¿no? Y pensaba en esto del gurú. Cuando yo terminé la facultad de psicología, yo necesitaba un gurú. Yo lo quería el gurú, no solamente que el analista, el supervisor se creía un gurú. Yo llegaba a la supervisión con el material y no, lo único que quería que me dijeran qué iba a decir. El primer paciente, yo tenía 23 años y el señor, el primero del consultorio, y cuando abrí la puerta me dijo, nena, llama a la psicóloga. Entonces, así arrancamos, ¿no? Ese fue mi primer paciente. Cuando yo llevé el material, buscaba que un gurú me dijera de cómo peinar, de cómo vestirme, hasta cómo saludarlo, porque no sabía, bueno, más allá de lo gracioso, me parece que el gurú es una creación que se arma cuando uno también necesita mucho que le digan cosas muy básicas. El saludo, por ejemplo, me acordaba con Bruno, cuando yo supervisé con Bruno al principio, me decía, ¿cómo que le das un beso al paciente cuando llega? Y era adolescente el pibe. Y me decía, no, no, dale la mano, pero a mí se me ocurría empujarlo y ponerle la mano así, ¿no? Pero quería retomarlo del gurú, porque me parece que es una creación del supervisando también, y que después uno va manejando la supervisión de distintas maneras, ¿no? Uno puede escuchar, estar de acuerdo, ¿no? Tomar nota, pensarlo y dejarlo como una representación, espero, como decía Vieron la NIEN en relación a la teoría, ¿no? Que habla de teorización flotante. Bueno, lo que uno aprende o escucha del supervisor también lo deja flotando, si tiene la posibilidad, ¿no? Y en algún momento puede aparecer y pensar que podría decir algo o pensar algo desde esa perspectiva o no. Pero es todo un camino, me parece, como supervisando también. María. Bueno, en realidad me hicieron pensar todo lo que fueron diciendo todos, muy interesantes los trabajos, sobre cosas que uno, digamos, vive y por ahí no se pone a pensar lo suficiente, ¿no? Y pensaba en esto que había contado Luisa, donde, bueno, estas experiencias diferentes. Yo nunca hice terapia de grupo, pero sí coordiné grupos en el hospital muchos años. Y entonces estaban invitados a participar los psicólogos recién recibidos, pero montones de médicos que supuestamente había un abismo, ¿no? Entre lo que sabían los psicólogos y lo que sabían los médicos. Pero y me habían pedido que yo coordine y a mí me daba una mezcla de pánico y vértigo porque, bueno, entonces, ¿qué se iba a esperar de mí? ¿No? Y bueno, y ahí estábamos armando una ronda enorme
Y entonces era esto, ¿no? Esto que vos decís, Luisa, bueno, donde todos pueden interpretar, donde todos pueden observar. Y lo interesante de diferentes puntos de vista que empezaban a suceder, digamos, donde veíamos un caso, un cámara Gesell, y la invitación era que todo el mundo pudiera ir compartiendo lo que había observado. Eran 20 personas, más o menos, ¿no? Y después de esa observación y esa compartir general, ahí empezaba a gestarse algo ahí, ¿no? Y entonces yo sentí un alivio enorme de que, no estaba sola en la tarea, de que no era que yo tenía que saber, sino que de pronto un fenómeno maravilloso se producía en ese encuentro, en ese intercambio, y entonces de pronto algo empezaba a decantar. Y sí, después yo me encargaba, esto un poco como escribe Carlos en el trabajo, digamos, esto de hacer por ahí una síntesis después de ese gran análisis, pero previo como un despliegue, ¿no? Y que cada uno pudiera ir mostrando, ¿no? Y después pensaba también en la literatura, donde uno de pronto está leyendo un libro en su casa y de pronto dice, digamos, de gente, de artistas, inclusive los que cantan, ¿no? Que nos pueden mostrar vértices que de pronto nos dicen, acá está este paciente también. No quería dejar afuera a todo esto. Pasarle a Débora. Sí, me quería comentar algo. Me llamó la atención el relato de Carlos cuando decía que Menzer supervisaba a todos sus pacientes. Y el tema de nosotros, bueno, voy a hablar de mí. Yo no superviso a todos los pacientes, eventualmente los superviso, pero hago algo que, no sé, quiero ponerlo sobre la mesa, que yo lo llamo autosupervisión. Y me parece que es un ejercicio interesante. Yo tomo registro de las sesiones, de lo que pasa y de mis interpretaciones e intervenciones. Y en ciertos momentos leo todo eso, todo ese material, y la sensación que tengo es que me parece un buen ejercicio. No da tiempo para charlar hoy acerca de esto, pero el tema de si los analistas grandes, digamos, seguimos supervisando a todos los pacientes a cuales, y cómo hacemos con los materiales. Y si este concepto de autosupervisión tiene algún tipo de eficacia, legitimidad, ¿no? Como lo de autoanálisis, que no podría. Claro. Bueno, eso. Que te agrego algún Yo calibre. quería, Espera que Diana nunca habló tampoco. No me escucharon. Bueno, la verdad, un placer esta reunión, un placer enorme por el trabajo de Carlos, que siempre es muy generoso y muy extenso y muy de ponernos en tema de muchas cosas que pasan por alto y que no las pensamos, ¿no? Y el honor otro tanto. Me parece muy, muy interesante. Y pensaba esto en el contexto de la declaración del Parlamento francés contra el psicoanálisis, que me parece que lo trajo Mirta la otra vez, que es una cosa excesiva, me parece, pero que la reunión de hoy da cuenta de que estamos en otro canal y con otra perspectiva. Y pensaba en las experiencias, ¿no? Pensaba, así como Carlos presentó este trabajo para el ingreso a SAP, yo recordaba mi propio ingreso a SAP. En ese momento yo coloqué un paciente de alta frecuencia que veía hace muchos años y me propusieron presentarlo para analizarlo en el método de los 3 niveles de Bernard, ¿no? Con lo cual estuvimos 2 jornadas trabajando en profundidad de todo el material que yo tuve que recopilar con toda la institución, o sea que puso a prueba mi gran fobia, pero la verdad que el aprendizaje fue enorme. Otra cosa que quería comentar es que asocié con un concepto de Green que se llama pensamiento clínico, que fue uno de los últimos conceptos de Green, en donde plantea que es como una racionalidad nueva frente a la clínica con el paciente, a las emociones que nos despierta, a la angustia, al sufrimiento, ¿no?, que nos convoca, y que muchas veces el supervisor o con quien acompañamos ese comentario, bueno, nos ayuda a entender mejor, porque también nosotros muchas veces con los pacientes actuales quedamos como capturados
en situaciones que nos obligan a tener que usar nuestro propio aparato mental para ayudar en la clínica, ¿no? Y creo que supervisiones hay muchas, de muchos tipos. Esta semana pasada tuve que supervisar un grupo de SAP, hay 2 grupos en SAP, lunes y miércoles, y la persona que supervisó trajo un paciente en pico de hospital, con lo cual fue volver a vivir. Trabajé muchísimos años en el hospital y la verdad que la dinámica es diferente, ¿no? Muy diferente. Pero fue un aprendizaje enorme, no solo por lo que pude intervenir, sino por la dinámica que se dio en el grupo. Creo que el campo que se crea en una supervisión grupal es único y es una experiencia de vida, ¿no? Recuerdo a Winnicott cuando dijo, yo aprendo de mis pacientes, lo que los pacientes nos enseñan a uno en la vida, ¿no? Me parece que eso es una gran riqueza. Estamos ya casi por la hora. Yo lo que voy a retomar de lo que dijo Diana es que esta reunión científica ha sido lo más parecida al clima de los Ateneos. Es decir, como que ha habido muchísima fluidez y ha habido mucho pasión, yo diría, a nuestro estilo, reconociendo que somos una generación, pero que esta es mi última reunión también como secretario científico, que ya lo mencionó Maridel, y para mí, digamos, ha sido muchísimo lo que aprendí y le agradezco mucho tanto a la comisión como a todos los participantes, inclusive que hoy están presentes o virtualmente, porque sí, esta tarea también da la posibilidad de conectarse con psicoanalistas, con otras ideologías, con otras maneras de encarar el trabajo y discutir, comentar trabajo. El trabajo de discutidor me pareció interesantísimo, que hoy fue brillante Leonora, pero que en general siempre sirvió mucho para abrir mentes y para, bueno, ampliar perspectivas. Creo que vos también, que seas un argentino que vive en Barcelona, ayuda muchísimo, porque también cuando uno va a un hospital o otra institución, es un extranjero. Y eso implica todo un esfuerzo que muchos no lo quieren hacer. Y que, bueno, nosotros pensamos que es bueno en la formación. Veremos si el futuro nos da razón. Bueno, y ahora me gustaría que te despidas, porque ya se van a cortar el Zoom en cualquier Bueno, momento. Así que escuchamos, dos Carlos. cosas. Primero quería retomar lo que decía Débora, porque justamente digamos, el trabajo este de autosupervisión, de dar tiempo, ciertamente que es una forma de supervisión muy útil, ¿no? Como releer supervisiones, o sea, las notas de uno o las supervisiones que tomó con otro, vistas después de un tiempo, dan otro significado. También una sugerencia que hacía Meltzer es que entre 2 amigos se supervisen mutuamente, que un día supervisa a uno y otra semana supervisa al otro, no con una situación de equipo, sino entre 2 personas, 2 amigos que se ponen de acuerdo y durante un tiempo hacen esta tarea. Es muy rico. Y por último, quería primero agradecer el encuentro, que yo también le había notado la palabra taller, que me ha resultado muy lindo porque hemos trabajado entre todos, ¿no? Todos han participado y cada cual hizo su aporte. Y después agradecerle a Osvaldo y el honor que me da de que yo termine el ciclo del año y que termine el ciclo de él como coordinador. Para mí es un honor y además acompañado con Eleonora, para mí es un motivo de mucha satisfacción y agradecerte, Osvaldo, todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo desde otros ángulos y desde otros rincones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Chao a todos. Adiós, adiós y muchas gracias, Eleonora. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muy lindo. Muy lindo.